Hay un bar de Harry Potter en Argentina. ¿Ya lo sabías? ¿Sabes dónde queda? Quédate que te cuento y te muestro todo. Buenas, ¿cómo estás? Sí, escuchaste bien. Hay un bar de Harry Potter en Argentina y te voy a responder de una vez todas las preguntas que te puedes hacer y después pasamos a las imágenes que tomé en este lugar espectacular. Número 1. ¿Dónde está? Está en la provincia de Tucumán, en su capital, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Por qué digo, entre comillas, que es un bar de Harry Potter? Porque no se llama bar de Harry Potter, no lo promocionan tampoco como un bar de Harry Potter, pero ya van a ver en las imágenes que está como bastante dicho, ¿no? El lugar se llama Hogwarts Music House. Es muy parecido a Hogwarts, pero no es Hogwarts, es Hogwarts. Espero que se haya entendido la diferencia si la pude pronunciar. No es exactamente lo mismo. Y es un bar que está ambientado, temático, está todo decorado. Es un bar que está completamente inspirado en Harry Potter. Tanto su decoración, la ambientación y en ocasiones también el menú. Hay algo que es importante y es que este bar no abre todos los días, abre de viernes a domingo y tiene una modalidad distinta dependiendo del día. Los días viernes y sábados abre, como lo van a ver en este video, como un bar pub que más tarde se hace boliche también. Debe ser interesante bailar en ese ambiente hermosamente iluminado, pero nosotros no nos quedamos esa noche a bailar. Habrá que probarlo en otro momento. Esos 2 días es para mayores de 25 años. Pero un lugar como este, por supuesto que está pensado también para la familia y para eso guardan los días domingo. Los días domingo no solamente el bar abre más temprano, sino que se puede comprar un menú temático totalmente inspirado en Harry Potter. Fui este día porque no me quedaba otra por tema viaje, pero me quedé con ganas de ir un domingo. Me gustaría vivir la experiencia 100% Harry Potter, así que voy a tener que volver, no me va a quedar otra. En la cajita de descripción les dejo la información del lugar para que los contacten y hagan la reserva si les interesa ir. Ya que están ahí, de paso, suscríbanse, dejen un me gusta y comenten si ya conocen este lugar o no, que todo eso ayuda un montón al canal. ¿Pueden ir sin reserva? La respuesta es no. Contacten al lugar y reserven para la fecha que quieren ir, si es posible con un poquito de tiempo de anticipación, porque el lugar se llena de gente. Al principio van a ver que no hay nadie porque fuimos muy temprano, pero después está repleto de gente y había fila cuando nos fuimos. Nosotros extendimos un poquito los límites y nos dejaron entrar a 4 personas en lugar de 2 para los cuales habíamos reservado, pero no se arriesguen porque quisimos ir con más gente y nos dijeron no, no se puede. No los voy a dejar hasta el final, respondo ahora si este lugar vale la pena. 100%, sin ningún lugar a dudas. Las imágenes van a hablar por sí solas, pero es un lugar espectacular al que les recomiendo, por supuesto, que vayan, ya sean fan de Harry Potter como yo o no lo sean. No doy más vueltas y los dejo con las imágenes y el vlog. Qué posición precaria que está esta cámara. Preparándonos día 2 en Tucumán y nos estamos preparando para ir al bar de Harry Potter. Hoy fue un día de mucha calma, mucha tranquilidad, descansar, comer algo rico y nada más que eso. Vamos a aparecer. Si quieren, Cobro regalía. ahí está. Para acá, llegando, claramente no se nota desde la puerta que es. No se nota mucho que es un bar. No tiene ningún tipo de cartel, no dice nada de Harry Potter. Nosotros llegamos bastante temprano porque teníamos reserva para 2 personas, pero éramos 4 y queríamos intentar que nos dejen entrar con 4. Estas primeras escenas las grabé con la cámara con una configuración incorrecta, así que les van a ver un poco de mala calidad con un poco de ruido, pero ténganme paciencia que en un rato mejora. Bueno, acá estamos, no se va a escuchar nada, pero acá estamos en el castillo de Hogwarts Music House. El bar consta de 3 sectores principales. Tienen un primer sector de barra con mesas, apenas entran al lugar. Después está el salón más grande, que es donde nos sentamos nosotros, donde pasan música toda la noche. Hay mesas chicas para 2, 3, 4 personas, como la que nos sentamos nosotros, y también tienen mesas súper grandes, como las del centro del salón. El tercer lugar es al aire libre. También hay mesas en ese lugar y lo vamos a ver en un ratito. Como ven, el lugar está pensado y hecho todo con muchísimo cuidado, al máximo detalle. Tienen cuadros relacionados y cuadros de imágenes y personajes de Harry Potter por todas partes. Tienen televisores donde también proyectan las películas. En el que teníamos cerquita nuestro estaban dando Las Reliquias de la Muerte parte 1. Y para donde miren siempre hay algún detalle importante y algo gracioso. Las macabras. En este tercer espacio también tenemos una barra que es al aire libre.
No, es impresionante. Esto lo filmé en invierno, así que estaba un poco, entre comillas, desaprovechado el lugar, pero en verano debe explotar de gente. Y ahí está el famoso auto donde Harry Potter llega a Hogwarts en el segundo libro y la segunda película. Enfrente del auto lo encontramos a nuestro querido Dobby y también hay detalles por todas partes. Locales que simulan Diagon Alley y un montón de detalles hermosos. Acá les dejo unas imágenes de la carta con los precios para que tengan de referencia, pero la verdad que me sorprendió para bien. No me parecieron para nada caros los precios, al contrario, son equiparables a los precios de otros bares en Tucumán y si los comparamos con los de Buenos Aires son incluso mucho más baratos. Tienen diversos tragos, cervezas, platos diferentes, incluyen opciones vegetarianas y veganas. Acá me dejaron subirme a la tarima donde pasaba música para poder filmar y sacar mejores fotos. Si hay algo que destaco de este lugar, además de la decoración y la ambientación del lugar, es a la gente que trabaja en el bar. Esa noche coincidimos todos y pedimos pizza y la verdad que no nos equivocamos porque estaban buenísimas. Hay un lugar también que está muy bien pensado y es, no se rían, el baño. Obviamente entré solamente al baño de mujeres, pero vi fotos del baño de hombres y me gustó mucho más. Me parece que le pusieron mucha más onda y estilo al baño de hombres que al de mujeres. En el baño de mujeres tenemos a la imagen de Lestrange y por supuesto el acceso secreto al Ministerio de Magia. Bueno, acá estoy en el patio del bar temático de Harry Potter en San Miguel de Tucumán. Espectacular, está hecho súper detallado, así que vengan. Se nota mucho que este lugar lo hicieron, no sé si con cariño, pero sí con muchísima atención, prestaron muchísimo cuidado con todos los detalles. Es una experiencia súper recomendable, casi mágica, y siendo fanática de Harry Potter, quiero volver una y otra vez. Contame en comentarios si ya conocías este lugar, porque me encontré con que hay un montón de gente que no lo conoce. Así que si tenés algún amigo que es fanático de Harry Potter, pasale este video que seguro le va a encantar. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima. Cuídense.